Buenas, mi nombre es María Rodríguez y junto con mi equipo, conformado por Virginia Fandiño, Willes Canieves y Luis Aristigueta, les vamos a comentar un poco acerca de los costos ambientales. Antes de entrar en materia y en aspectos más especializados en torno a los costos ambientales, tenemos que hablar un poco acerca de su origen. Los costos ambientales podemos llevarlos hasta aproximadamente los años 60, cuando comenzamos a ver un crecimiento más acelerado de la población, cuando tenemos una globalización, un nacimiento de las ciudades modernas, un crecimiento de todo lo relacionado con los negocios y las organizaciones de una forma más grande y más profunda de lo que se venía teniendo en los años anteriores. En este sentido, se empieza a crear cierta preocupación en relación al futuro y en relación a cómo se iban a preservar los recursos y se iban a llevar las actividades en el largo plazo. Además, por el crecimiento de las grandes ciudades, se estaba teniendo un aumento importante de lo que es la contaminación, producto de que las personas no tenían como la suficiente conciencia en torno a esto. Es por ello que diferentes países del mundo comienzan a tener ciertas conferencias, ciertos proyectos en torno al ambiente. Comienza en 1971 con el informe del Club de Roma. Este informe del Club de Roma aborda específicamente el crecimiento de la población y de los negocios como tal. El crecimiento de la población porque a medida que más población haya, más rápido se van a acabar los recursos. De modo que si se mantenía ese crecimiento acelerado de la población sin tener algún tipo de control o previsión hacia el futuro, los recursos iban los renovables específicamente, se iban a gastar en un aproximado de 100 años, lo cual nos iba a dejar en una posición bastante vulnerable. El segundo momento importante fue en 1972 con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Esta Conferencia de las Naciones Unidas trajo consigo 27 principios que iban a girar en torno a los problemas ambientales existentes y a la búsqueda de crear conciencia de la población en general, buscando que se empezara a concientizar de una u otra forma en torno principalmente al medio humano, al entorno donde ellos habitan, donde realizan sus actividades cotidianas, entre otros. En 1973 se da la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este programa está orientado a difundir toda la problemática del medio ambiente, buscando también crear cierta participación de diferentes sectores, de diferentes áreas para proteger el medio ambiente, también buscando la participación de la sociedad. Posteriormente se dieron diferentes conferencias y eventos internacionales auspiciados por la UNESCO, por la Organización de las Naciones Unidas, por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre muchos otros. Esto se dio aproximadamente entre 1973 y 1984. Luego se dio en 1987 una presentación en la Asamblea Nacional General de las Naciones Unidas, mostrando un informe de nuestro futuro común, en los que se buscaba traer más que todo apoyo y participación de la parte política de los países, ya que estos serían los que pudieran generar un cambio mucho más grande en cada país, en torno a lo que sería la parte de legislaciones, normas, entre muchas otras. Luego se dieron algunas conferencias sobre el medio ambiente y el desarrollo, como fue la Cumbre de la Tierra, la Cumbre de Río, entre otras. De modo que podemos rescatar de esto que se vinieron creando diferentes momentos y diferentes oportunidades para que las personas fuesen creando conciencia en torno a los efectos y la contaminación que se estaba dando en el ambiente. Una contaminación que claramente no era tan profunda o tan nociva como es actualmente. Se estuvo trazando como todo este camino, de modo de que tanto las personas como las diferentes organizaciones pudieran ir buscando soluciones para ser más amigables con el ambiente. De la misma manera, efectivamente se fueron creando las leyes, las normas, regulaciones, certificaciones internacionales, en las que se iba a avalar aquellas instituciones que efectivamente cumplieran con todos los estándares de ecoeficiencia y de desarrollo sostenible y pues de preservación con el ambiente. Esta búsqueda trajo como lugar la creación o la consideración de estos costos ambientales y de la contabilidad ambiental.
podemos hablar acerca de unos conceptos básicos relacionados con el costo ambiental, comenzando con qué son los costos ambientales. Según Hansen y Mowen, los costos ambientales se definen como esos costos en los que se incurren debido a que existe o no existe una deficiencia ambiental o una calidad ambiental deficiente. De modo que estos costos van a estar relacionados con la prevención, detección, la creación de medidas para poder actuar en función a todos los efectos ambientales dañinos que se puedan estar causando. De modo que va a comprender toda esta reducción de daños por la prestación de un servicio o por la producción de algún tipo de producto que pueda darse en la organización, en la entidad, entre otros. Además, también estos costos ambientales pueden estar asociados a la preservación de los recursos naturales, como puede ser el caso de esos recursos que sabemos que no son renovables, pero que son tan necesarios para la continuidad de nuestra vida, para también continuar con las operaciones de muchas de las empresas que conocemos. En líneas generales podemos mencionar algunos costos ambientales, como lo son las adquisiciones de equipos de protección, el control de contaminantes, las supervisiones médicas, los seguros ambientales, las reparaciones de los daños ambientales que se pudieron haber causado, la responsabilidad por algún derrame que se pueda provocar en algún agua, en un suelo, la administración de los desechos de forma consciente y eficiente, disponer de los residuos de forma adecuada, realizar estudios ambientales y también puede ser el reciclaje y realizar cualquier tipo de indemnización si se llegó a causar algún daño a propiedad o a las personas en general. Por otra parte está la contabilidad ambiental. La contabilidad ambiental forma parte de la contabilidad que pues ya conocemos y manejamos. En este caso la ambiental se va a encargar de brindarnos toda la información y todos los datos acerca del impacto ambiental que se puede estar generando y el uso de los recursos que están involucrados y los costos asociados a ello. Esta contabilidad ambiental va a comprender también las actividades del costo ambiental, como lo son las actividades preventivas, correctivas, entre otras. De la misma manera, la contabilidad ambiental va a analizar todo el impacto en la parte financiera como la no financiera, ya que ambas van a permitir la toma de decisiones. Es por ello que la contabilidad ambiental también es de suma importancia, porque va a suministrarle la suficiente información a las personas interesadas para que puedan ejercer algún tipo de medida o puedan llevar a cabo planes o proyectos que permitan mejorar la situación del entorno que probablemente sus operaciones también causaron. Por otra parte tenemos la ecoeficiencia. La ecoeficiencia comprende un desarrollo más eficiente y más sostenible. Esta va a analizar todo el ciclo de vida de los productos, que analizaremos más adelante, pero este ciclo de vida comprende desde la creación o la producción de un producto, valga la redundancia, todo su proceso de ensamblaje o su proceso de distribución, utilización y la entrega al consumidor final. Va a comprender cada aspecto del proceso productivo de ese producto. De la misma forma, también se va a analizar el impacto que va a tener en el ambiente la producción de ese producto. ¿Qué efecto va a generar a nivel de residuos, contaminantes o incluso su utilización posterior a su producción? De modo de que se pueda evaluar el valor del producto con un tema costo-beneficio sin llegar a sacrificar la rentabilidad que el producto nos va a proveer, ya que se sabe que este es uno de los principales fines de las empresas. Sin embargo, si creamos productos que no sean amigables con el ambiente, esto también nos puede traer ciertas repercusiones a nivel de los consumidores que son netamente amigables con el ambiente o que son altos defensores de ello. Por otra parte tenemos el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es una administración eficiente y responsable de todos los recursos, en especial los recursos no renovables, de modo de conservar cierto equilibrio en el ambiente y poder mantener estos recursos a largo plazo, de modo de garantizarlos para las generaciones futuras y para la prestación de servicios o la generación de productos a futuro. De la misma manera, busca como engranar tres ejes fundamentales, que son el económico, el ecológico y social, los cuales se complementan de una forma u otra. De la misma forma, incluso las Naciones Unidas estableció ciertos objetivos de desarrollo sostenible, los cuales buscaban garantizar
o buscan garantizar que se mantenga y prevalezca un entorno donde la población viva bien, viva sana y sea el más adecuado para su desarrollo de sus diferentes actividades. Entre estos objetivos podemos rescatar la acción por el clima, la producción y consumo razonable, las ciudades y comunidades sostenibles, una energía asequible y no contaminante, contar con agua limpia y saneamiento, y salud y bienestar. Todo esto en pro de los consumidores, que finalmente son los que van a ayudar a que la organización o las empresas puedan lograr sus objetivos empresariales o gran parte de ellos. Finalmente tenemos la responsabilidad social empresarial. Esta es una especie de gestión integral de negocios también. Ella establece una especie de compromiso de la empresa con el ambiente y pues con los consumidores también. Esta va a considerar el crecimiento económico de la empresa, mientras que también considera todo lo que es la protección al ambiente. De modo que es este compromiso de contribuir con todo el desarrollo sostenible para los empleados, para la familia, la comunidad, entre otros. Esta implica también una sensibilización con relación a los empleados, ya que va a garantizar que ellos trabajen en las condiciones adecuadas en torno a lo que serían los residuos tóxicos, los contaminantes, que en primer lugar, antes de afectar a los consumidores, también afectan a los empleados que se encuentran trabajando con este tipo de materiales. De modo que es muy importante tener en cuenta que ser socialmente responsable no implica únicamente cumplir con las legislaciones o con las normas que pueden estar establecidas en un país o que pueden estar penadas a nivel internacional, sino que también implica invertir en ese capital humano, en ese entorno, en las relaciones que están en el ambiente y que al final de cuentas te va a beneficiar de una forma u otra. De modo que cada vez son más empresas que están implementando este tipo de gestión, estas gestiones de responsabilidad social, con lo cual pueden de alguna manera atraer muchos más consumidores, como mencioné anteriormente, y pues que van a ayudar a impulsar muchas más medidas en otras áreas de negocios que hasta el momento quizás no se habían implementado. Ahora podemos comentar acerca de la clasificación de estos costos ambientales. Podemos comenzar con los costos de prevención. Los costos de prevención son todos aquellos costos que van a buscar eliminar todos los potenciales impactos o las causas de impacto ambiental de manera negativa. Es decir, son todos los costos relacionados con las actividades que se van a realizar para poder identificar los potenciales efectos negativos que se pueden estar causando en el ambiente por la generación de un producto o por la prestación de un servicio. Estas actividades tan importantes y que forman parte principal de la gestión social empresarial son las denominadas P2. Estas comprenden, por ejemplo, lo que son los seguros, la capacitación del personal, obtener una certificación internacional como la ISO, estudiar el impacto ambiental que las diferentes actividades que la empresa realiza están produciendo, tener productos y procesos que sean mucho más amigables con el ambiente y que no generen tantos residuos o contaminantes, hacer una adecuada selección de todos los proveedores que nos brindan materia prima y también de todos los equipos que van a permitir controlar esta difusión o esta salida de desechos y residuos al ambiente. Por otra parte, tenemos también lo que son los costos de detección ambiental. Estos costos de detección ambiental están asociados a esas actividades que van a permitir establecer qué tanto impacto están generando los residuos o los contaminantes que la empresa genera al ambiente. Mediante estos costos se va a poder establecer el nivel de impacto, si este nivel está dentro o no de los estándares establecidos. ¿Dónde están estos estándares? Pues están en las normas, en las regulaciones, las diferentes leyes de forma nacional e internacional. Dentro de estas actividades que originan estos costos tenemos la auditoría de actividades ambientales, o la auditoría ambiental, que la consideraremos más adelante, la inspección de los productos y procesos, el desarrollar algún tipo de medida o política de desempeño ambiental, realizar pruebas de contaminación, verificar el desempeño ambiental de los proveedores, que esto iría muy de la mano con la anterior, que sería hacer una selección muy minuciosa de los proveedores, y también medir esos niveles de contaminación, como mencioné, de modo de que realmente
no afectan tanto al ambiente, a la sociedad y pues también a los empleados, que son los que nos están ayudando con nuestro proceso productivo. Tenemos también los costos de fallas internas. Los costos de fallas internas están relacionados con todas estas actividades que la empresa emplea para poder determinar cuáles son los residuos o los contaminantes que ya se están esparciendo al ambiente o es muy probable que sean esparcidos al ambiente. De modo que estas actividades también, más allá de identificarlos, buscan herramientas o estrategias que permitan reducir esta liberación a un nivel mínimo o, si se puede, eliminarlos al 100%. Algunas de estas actividades que se llevan a cabo son la prueba y eliminación de desechos tóxicos con las medidas adecuadas, considerando las regulaciones y pues todas las consideraciones que establece la ley, manteniendo equipos contra contaminación, reciclado de los desechos, entre muchos otros. Todo siempre atendiendo a la mayor seguridad posible, principalmente de los empleados, ya que ellos son los que probablemente tengan que realizar este tipo de actividades en las que se incurren estos costos internos. Los costos de falla externa es otra clasificación de los costos ambientales. Estos son los costos en los que se van a incurrir cuando se sabe que se tiene cierto nivel de residuos o de contaminaciones que van a ser liberadas al ambiente. Los mismos no pudieron ser ni reducidos ni contenidos, entonces ya se sabe que van a ser expulsados. Entonces se van a incurrir en estos costos. Estos costos de falla externa, a su vez, se subdividen en dos: los realizados y los no realizados. Los realizados van a relacionarse con esos costos de actividades que se van a emprender para poder corregir o tratar de corregir el efecto que van a causar esos residuos o contaminantes ya liberados. Y la empresa se hace responsable claramente por estos costos. Podemos tener lo que es la limpieza del suelo, la limpieza de las aguas o del agua, el uso ineficiente de los recursos. Incluso podemos mencionar algo más con la parte económica, que es la pérdida de ventas por una mala reputación ambiental. Es por ello que se destaca la importancia de mantener una conducta o una gestión de responsabilidad social, por lo que esto nos va a hacer obtener de una forma u otra mayores beneficios, y es un tema de estrategia comercial. También tenemos los costos de fallas externas no realizados. En este caso son esos costos de actividades que la empresa no asume. Es decir, la empresa sabe que se liberaron ciertos residuos, que hay cierta contaminación producto de sus operaciones, sin embargo la empresa no se hace responsable por ello. De modo que un tercero, otra organización, otra empresa, cualquier otra persona externa a la organización se hace responsable de esa contaminación y busca, por medio de estrategias, programas, proyectos, cualquier otro medio, hacerse responsable mediante el desembolso de dinero, claramente, por estos efectos negativos que la empresa no asumió. Hola, mi nombre es Wilesca Nieves y les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de los costos ambientales. El tener un adecuado control y reconocimiento de los costos ambientales traerá beneficios como: primero, conocer el impacto de las actividades de la empresa en el ambiente. Esto es reconocer cuáles de los productos o servicios que la empresa produce u ofrece son los que generan mayor cantidad de desechos o residuos en el ambiente. Segundo, identificar, analizar, administrar y reducir los costos ambientales. Y es que la mayor ventaja de los costos ambientales se relaciona con la reducción del consumo de recursos y la generación de residuos, porque esto optimiza a los procesos productivos, llevando a una reducción de los gastos y por ende a un aumento de los beneficios. Tercero, analizar el efecto de los productos o servicios sobre el ambiente. Debemos analizar si el producto o servicio que afecta negativamente al ambiente es rentable o si, por el contrario, el efecto que está produciendo sobre el ambiente no está compensando el beneficio que genera. Cuarto, cumplimiento de leyes ambientales. En la actualidad existen muchos países que han implementado leyes ambientales que obligan a las compañías a reducir sus niveles de contaminación
a muy bajos. Y en caso de incumplimiento de estas leyes, puede llevar a multas que son tan altas que pueden afectar el patrimonio de la empresa. Quinto, mejorar el posicionamiento en el mercado y la aceptación por parte de la sociedad. Y es que al ser responsables con el ambiente y aplicar los costos ambientales, esto aumentará el desempeño económico de la empresa y también la satisfacción del cliente y la aceptación por parte de los inversionistas y de terceros. Y por último tenemos que permite ofrecer productos o prestar servicios que sean amigables con el ambiente. Ahora, entre las desventajas de los costos ambientales tenemos, primero, no suele ser considerada como un aspecto obligatorio, ya que en muchos países los costos ambientales no tienen las regulaciones adecuadas ni el control sobre los mismos. Segundo, dificultad en la cuantificación correcta de los costos ambientales. Y como la mayoría de suele ser muy difícil identificar los costos ambientales, entonces esto causa que se incluyan o se encuentran ocultos dentro de los gastos generales o de los costos de producción y no se observen como tal, por lo que no se puede realizar el análisis correcto de los mismos. Y por último, cuando las empresas no aplican los costos ambientales, entonces puede causar desprestigio empresarial al no contribuir con el ambiente y no responsabilizarse por la contaminación que están generando. Reporte de costos ambientales. Actualmente son muchas las empresas que llevan a cabo una política ambiental comprometida. Sin embargo, sus costos ambientales no se encuentran claramente visibles dentro del cuerpo de los estados financieros, debido a que estos se suelen presentar o dentro de los costos de producción o dentro de los gastos generales. Frente a esta dinámica que han venido practicando las empresas de asumir los costos ambientales, sería conveniente que estos se puedan diferenciar, disgregar y revelar dentro de un reporte. La implementación y elaboración del reporte de costos ambientales tiene implicaciones diversas para la organización. Entre estas tenemos: primero, permite brindar información sobre el impacto de los costos ambientales en la rentabilidad de la empresa. Segundo, gracias a esto permite la autoevaluación. También nos indica los montos relativos a los costos ambientales que se han desembolsado por categoría o de acuerdo a su clasificación. Cuarto, estos reportes tratan de evidenciar el avance de la organización en materia ambiental. Y por último, los reportes de costos ambientales nos permiten medir la implementación de las acciones reales para el desarrollo sostenible y la ecoeficiencia que ha desarrollado la empresa. En esta lámina podemos observar la estructura del reporte de costos ambientales, comenzando con un membrete, el cual nos indica el nombre de la empresa, el nombre del reporte, el ejercicio finalizado y la moneda de presentación, que en este caso son los bolívares. En la presentación del reporte de costos ambientales también se reflejan los costos ambientales de acuerdo a la clasificación antes vista. Esto es los costos de prevención, de detección, de fallas internas y externas. También se pueden presentar los costos ambientales tanto en cantidades como en el porcentaje que representan de los costos operacionales totales, es decir, mediante una distribución relativa. El conocer esta proporción de los costos ambientales es útil porque desde el punto de vista práctico, si los costos ambientales representan una cantidad significativa, entonces se les dará la atención administrativa requerida. Además, también proporcionar la información de los porcentajes por categoría de los costos ambientales le permitirá a la empresa y a los interesados conocer si la mayoría de los costos ambientales vienen o por prevención o por un desempeño deficiente. Y esto es útil porque desde un punto de vista costo-beneficio es preferible incrementar los costos de prevención para disminuir los costos por fallas.
A continuación, les voy a explicar un ejercicio práctico sobre cómo elaborar un reporte de costos ambientales tomado del libro de Hansen, Administración de Costos. El mismo nos indica lo siguiente. Al inicio de 2007, Greener Company inició un programa para mejorar su desempeño ambiental. Se realizaron varios esfuerzos para reducir la producción y la emisión de residuos contaminantes de tipo gaseoso, sólido y líquido. Al final del año, en una reunión ejecutiva, el administrador ambiental indicó que la empresa había realizado un mejoramiento significativo en su desempeño ambiental, disminuyendo la emisión de residuos contaminantes de todo tipo. El presidente de la empresa estaba complacido con el éxito reportado, pero quería una evaluación de las consecuencias financieras de las mejoras ambientales. Entonces, para satisfacer esta requisición, se recopila la información financiera para los años 2006 y 2007. Aquí podemos observar que tenemos las ventas y todos los costos que se tuvieron durante el año por las mejoras ambientales implementadas. En la siguiente lámina tenemos que el primer paso para elaborar el reporte de costos ambientales es clasificar los costos ambientales. Estos clasificaríamos por prevención, la evaluación y selección de proveedores. Por detección, la realización de pruebas de contaminantes y de procesos de inspección. Los costos de fallas internas serían el mantenimiento de equipos para la contaminación y el tratamiento y disposición de materiales tóxicos. Y los costos de fallas externas sería la restauración del terreno. En la siguiente lámina elaboramos el reporte de costos ambientales. Aquí podemos observar que primero se coloca el membrete donde se encuentra el nombre de la compañía, el nombre del reporte y el año que finaliza. Asimismo, presentamos los costos ambientales de acuerdo a la clasificación antes dicha, colocamos su monto en la moneda, que en este caso serían dólares, y también colocaríamos su distribución relativa, es decir, el porcentaje que representa, pero en este caso no sería el porcentaje de los costos operacionales totales, sino sería el porcentaje de las ventas debido a los requerimientos de la gerencia. El estado financiero ambiental. Además del reporte de costos ambientales, también es necesario elaborar un estado financiero que me permita conocer de manera simple y sencilla cuáles han sido las inversiones, los ingresos, los costos y los gastos de la empresa en materia ambiental durante un determinado periodo. El objetivo de este reporte es brindar información metódica y sistemática, esencialmente cuantificada, sobre la responsabilidad socioambiental asumida y ejercida por la entidad. En el reporte financiero ambiental se reflejan los beneficios ambientales obtenidos por la aplicación de sus acciones ecoeficientes. Estos se dividen de tres formas. Primero, los ingresos adicionales, los cuales son aquellos beneficios que fluyen hacia la organización debido a acciones ambientales como el reciclaje de papel, el incremento de ventas debido a un mejoramiento de la imagen ambiental o el uso de residuos en aplicaciones no peligrosas. Segundo, tenemos los ahorros en costos, los cuales son las reducciones en los costos logradas en el ejercicio actual por la implementación de esas acciones ecoeficientes, como por ejemplo la conservación de energía. Y tercero, tenemos los costos evitables, los cuales son los ahorros continuos en los costos que se habían pagado en los ejercicios anteriores. Un ejemplo sería la reducción de los desechos. En esta lámina podemos observar lo que es la estructura del estado financiero ambiental, donde al inicio también se presenta un membrete comenzando con el nombre de la empresa, el nombre del reporte, el periodo finalizado y la moneda de presentación. En este estado se presentan primero los beneficios, por lo que se podrán ver los resultados de ingresos, como por ejemplo la actividad del reciclaje. Y luego se presentan los costos ambientales de acuerdo a su clasificación. Mediante el estado financiero ambiental se podrá comparar los beneficios ambientales totales y estos costos ambientales del ejercicio.
y la diferencia que se obtenga de ambos será de utilidad para la gerencia y para todos aquellos usuarios interesados para evaluar el progreso, es decir, los beneficios que se obtuvieron en el periodo, y evaluar el potencial del progreso, es decir, los costos ambientales asumidos en el periodo. La auditoría ambiental. Esta consiste en una revisión analítica, evaluativa y sistemática de la gestión y los procesos de una empresa asociados al riesgo y la contaminación ambiental, al cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, a los parámetros internacionales y las buenas prácticas de operación e ingeniería que realiza la empresa para minimizar o eliminar el impacto ambiental que causan sus operaciones. El auditor ambiental debe comprender los principios, procedimientos y técnicas de auditoría y debe conocer como tal el área que se está auditando, porque la auditoría va a depender de los objetivos que se persigan, de la naturaleza de la empresa, de los sectores donde opere, de los niveles de riesgo, del tipo de producto comercializado y de los planes de gestión de riesgos adoptados. Los pasos básicos para realizar una auditoría ambiental son: primero, el diagnóstico previo. Este es el proceso de planificación donde se establecen los plazos, los recursos y se definen los objetivos. Segundo, la ejecución. Aquí se realiza toda la obtención de la información y la evaluación de esa información. Y tercero, los resultados y conclusiones. Mediante este paso consiste en establecer conclusiones y elaborar un informe sobre las observaciones y las recomendaciones, haciendo una propuesta de los aspectos que deberían ser mejorados por la empresa. Utilidad y beneficio de las auditorías ambientales. La implementación de las auditorías ambientales dentro de las empresas permitirá, primero, identificar áreas de oportunidad para hacer los ajustes y correcciones necesarios en donde existan condiciones que dañen o que puedan afectar al ambiente. Segundo, demostrar el compromiso asumido por la empresa con la preservación del entorno ambiental hacia las personas, el público, las autoridades y el planeta. Tercero, verificar el cumplimiento de las leyes y regulaciones tanto nacionales como internacionales. Y esto es útil porque nos evitará sanciones de grandes cantidades que pudieran afectar el patrimonio. También tenemos que nos ayuda a crear un modelo de operaciones sostenibles. A las empresas les ayuda a evitar sanciones o paralización de sus operaciones. Ayuda a abordar los problemas potenciales que puedan surgir tanto a corto como a largo plazo durante el curso de acción de las operaciones. Y por último, a las empresas les ayuda a determinar los ahorros en costos a partir de la minimización de desechos y de la reducción de recursos. Los métodos de costeo. Cuando comenzó a hablarse del concepto de desarrollo sostenible, se pensó también que la contabilidad ambiental tenía que comenzar a construir metodologías para su evaluación, aplicación y control. Es por ello que es indispensable contemplar la posibilidad de la contabilidad física y monetaria en las áreas de recursos naturales y del medio ambiente. El control desde el punto de vista ambiental se define como un conjunto de planes, métodos, políticas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación que se adoptan con el fin de asegurar que las actividades relacionadas con este tema se realicen sobre principios de preservación de los recursos naturales y el medio ambiente. En la actualidad se precisa de una información ambiental que refleje, entre otros elementos, la identificación de los costos ambientales para que la elaboración de indicadores financieros ambientales sea confiable. En ese sentido, el agotamiento y la degradación de los recursos naturales y los registros de costos de su uso ha conllevado a que surjan propuestas metodológicas que permitan plasmar y asimilar información ambiental cuantitativa y cualitativa a través de presentaciones específicas. Las principales fuentes de costos ambientales son los productos y los procesos.
Por lo general, los procesos generan residuos sólidos, líquidos y gaseosos que pueden degradar el ambiente, y los productos, incluyendo su empaque, también son fuente de contaminación debido a que posterior a su uso suelen ser desechados por los clientes. Estos últimos costos no suelen ser absorbidos por las empresas, sino son costos sociales. El costo ambiental total incluye la asignación tanto de los costos privados como los costos sociales de los productos. La asignación de los costos ambientales al producto se puede realizar a través de los siguientes métodos. Entonces tenemos métodos basados en unidades y métodos basados en actividades. Los métodos basados en unidades, los costos ambientales suelen estar inmersos en los costos indirectos, de modo que estos deben de separarse para poder medir los costos de forma individual. Una vez que los costos estén separados, al total de los costos ambientales se les asignan los costos mediante un costeo basado en unidades, utilizando generadores a nivel de unidad. Esto es útil para las empresas que realizan productos homogéneos, ya que en las que producen productos heterogéneos los costos podrían estar un poco distorsionados. Tenemos entonces la asignación de costos basados en actividades, donde la asignación de costos ambientales por las actividades permite determinar de forma cuantificable los hechos que se relacionan directamente con los costos ambientales, es decir, las actividades necesarias para su producción u origen, por lo que se pueden identificar las que generan costos elevados o muy bajos. Existe una marcada tendencia a asignar los costos ambientales a los gastos generales y a combinar costos ambientales con los costos no ambientales, lo cual impide o reduce de forma a valorar los costos ambientales y la toma de decisiones. Los costos ambientales deben estar configurados por actividades que los producen. Para ello, se requiere la identificación y definición de las actividades relevantes. También requiere organizar las actividades por centros de costo. Análisis del ciclo de vida de un producto. Una vez que la empresa tiene experiencia en el costeo ambiental, puede implantar un enfoque para las asignaciones de costo de producto, conocido como el análisis de ciclo de vida de un producto. Los costos del ciclo de vida se enfocan en los costos totales que incurre una empresa para adquirir, usar, mantener, desechar e incluso reciclar un producto. Por consiguiente, realizar el análisis del ciclo de vida es una forma de mejorar, por así decirlo, la tutela del producto, porque se podrá obtener oportunidades de mejoras ambientales al determinar las consecuencias ambientales que origina el producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Tenemos 4 etapas para la evaluación del ciclo de vida. Tenemos análisis del inventario, donde en esta etapa se extiende a lo largo del ciclo de vida del producto. Establece e indica las cantidades, tipos y medidas de los materiales y los insumos de energía necesarios y las liberaciones ambientales resultantes bajo la forma de residuos sólidos, líquidos y el análisis del impacto. Esta etapa evalúa los efectos ambientales de diseños competitivos y proporciona un rango relativo de esos efectos. Analiza los valores proporcionados en una etapa de análisis de inventario. Continuamos con la que sería la etapa de evaluación del costo, es la determinación de las consecuencias financieras del impacto ambiental identificado en las etapas de inventario y de mejoramiento de la evaluación del ciclo de vida. La cuarta etapa, que sería análisis del mejoramiento, el cual busca reducir los impactos ambientales revelados por las etapas de inventario y del impacto. Está relacionado con el proceso de control de la organización. El análisis del ciclo de vida y su metodología es, por lo tanto, una herramienta esencial para lograr precios que reflejen los costos. Vamos a poder ver aquí un gráfico donde podemos entender, se puede ver en la figura, los elementos que se necesitaron para la definición del ciclo de vida, con las entradas y salidas para la generación del balance de materiales y los lugares de disposición principales de los desechos y desperdicios. Con la unificación de criterios al respecto de la temática de los costos medioambientales, se define a continuación un procedimiento estructurado que permite el cálculo de estos de diferentes industrias y entidades que se ubica dentro de la metodología del análisis al final del año. El procedimiento para el cálculo y registro de los costos ambientales. Tenemos en la primera etapa la evaluación preliminar, el cual se caracteriza la entidad, por así decirlo. Se critica y analiza el sistema de gestión medioambiental o su política medioambiental vigente y se calculan los indicadores de coeficiencia y los genéricos y de participación según las características de la entidad. Dicho análisis brinda una idea de desempeño
ambiental de la entidad y su alcance. Vamos entonces a la segunda etapa, que sería el ciclo de vida del producto, en el cual se define el alcance del ciclo de vida. Se conforma un balance de materiales, que no es más que el análisis por proceso de las entradas y salidas unitarias físicas y monetarias para la unidad del producto terminado, haciendo énfasis en las salidas que provocan impacto medioambiental. Luego se clasifican los impactos, es decir, puede ser agua residual, el aire y clima, desechos, ruido, radiación, etc. Y dadas las actividades que se generan a razón de las salidas que provocan impactos medioambientales, se identifican y calculan los costos asociados a ellas, con el uso de listas de chequeo establecidas. Es importante distribuir los costos fijos, que son la mayoría para cada producto, en caso de existir una gran variedad, usando como base la de distribución y prorrateo de los desechos de desperdicio o agua residual generados por productos y o servicios. Vamos a la etapa 3. Nos referimos al registro de los costos medioambientales calculados. Este registro de los costos ambientales se utiliza una subcuenta que extrae la información de la contabilidad financiera y se crea un registro de extralibros donde se desglosa la información hasta donde se desee. Estas subcuentas son obtenidas a través de la lista de chequeo que tenga cada entidad. Pasamos a la cuarta etapa, donde se elaboran presupuestos de costos medioambientales y se realiza sobre la base de producción que se estima y como ya se conoce por el balance de materiales, las cantidades aproximadas de desechos, agua residual y desperdicio que genera una unidad de producto terminado, se tiene una visión de la cantidad que se va a desperdiciar. En este sentido, se vuelve a realizar el cálculo de la etapa 2 y reevaluamos el presupuesto. Pasamos a la etapa 5, que sería el control de costos medioambientales, donde básicamente se controla la base real obtenido de desechos, desperdicios y agua residual, prorrateando las diferencias, ya sean estas favorables y desfavorables en su relación con el plan. Por último, ya sería tomar decisiones. Una vez evaluado los costos medioambientales, comienza el proceso de toma de decisiones, que puede estar enfocado a mejora de los procesos, utilización de subproductos, optimización de residuos, etc. Enmarcado este proceso un ciclo de mejora continua, ¿sí? Perfeccionando constantemente y de ahí la retroalimentación del procedimiento. Por eso ponemos aquí mejora continua y volvemos a evaluar el procedimiento, hacemos evaluación preliminar cada cierto tiempo. O sea, la idea es que las compañías siempre estén en una constante evaluación para tener toma de decisiones más acertadas en cuanto al control de los costos medioambientales. Mi nombre es Virginia Fandiño y yo les voy a hablar sobre las regulaciones y disposiciones legales y normas. Las normas y regulaciones en entorno del ambiente surgen como un aspecto de control para frenar los desgastes y los excesos que a menudo las grandes empresas ejercen sobre el medio ambiente. El objetivo de estas regulaciones es reducir el daño que generan las actividades de producción. Como primera norma vamos a hablar de las normas internacionales de normalización, las cuales son llamadas ISO, principalmente con la ISO 14000, la cual es una norma internacional que se refiere a la gestión ambiental de las organizaciones. Su objetivo básico consiste en promover la estandarización de forma de producir y prestar servicios que protejan al medio ambiente. Tenemos la certificación ISO 14001 que habla del sistema de gestión ambiental. Esta es una norma internacional que permite a las empresas demostrar el compromiso asumido con la protección del medio ambiente a través de gestiones de los riesgos medioambientales asociados con la actividad que desarrolla. Esta certificación asiste a la identificación y a la gestión de los riesgos ambientales asociados con la protección interna de las actividades que desarrolla la organización. En nuestro país podemos hablar que en la Constitución Bolivariana de la República tenemos más de 30 artículos que hablan sobre la protección ambiental. Principalmente vamos a hablar de los artículos 127, 128 y 129. En el artículo 127 habla que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente. El Estado debe proteger al ambiente, es uno de sus deberes,
También se habla de que el genoma del ser vivo no puede ser patentado de ninguna manera. Y bueno, es una obligación fundamental del Estado garantizar a la población un desenvolvimiento del ambiente libre de contaminación. En el artículo 128, el Estado desarrollará una política de organización en el territorio con referencia a la parte ecológica, a la parte geográfica y a la parte cultural. En base a esto se va a generar una ley orgánica que desarrolla los principales criterios para este ordenamiento. En el artículo 129 habla de que todas las actividades son susceptibles a generar daños en el ecosistema, deben ser previamente acompañadas de algún estudio. Llámese estudio de suelo o estudios culturales, o sea, cómo afecta al nivel sociocultural en el ambiente. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos. Y se va a promover una ley especial que regulará el uso de manejo del transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas. Siguiendo esto, tenemos la Ley Orgánica del Ambiente, la cual tiene como objetivo establecer los principales rectores para la conservación, la defensa y el mejoramiento ambiental en beneficio de la calidad humana. Consta de 37 artículos divididos en 8 capítulos. Siguiendo esto, tenemos a la Ley Penal del Ambiente, en la que es una ley que establece como delito todos los hechos que atenten contra los recursos naturales, así como contra el ambiente, imponiendo sanciones penales en la República Bolivariana de Venezuela. Como última ley que rige en nuestro territorio nacional, tenemos la Ley sobre Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos. Esta ley tiene como objetivo regular la generación, uso, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposiciones finales de las sustancias y materiales de desechos peligrosos. En esta ley van a tener sanciones de las cuales van a ir desde 50 unidades tributarias hasta 8.000 unidades tributarias, dependiendo de cuál sea el incumplimiento. Las normas internacionales de información financiera. Actualmente no existe una norma especial o específica para las acciones ambientales. Sin embargo, tenemos las ya creadas o las existentes que van a señalar de alguna forma general el tratamiento contable que debe recibir las acciones ambientales. Algunas se hacen de forma implícita, dándoles el mismo tratamiento que las transacciones financieras. Tenemos la NIC 16, en la cual en su párrafo 11 establece que algunos elementos de la propiedad, planta y equipo pueden ser adquiridos por razones de seguridad o índole de medio ambiente. Esta adquisición no va a incrementar los beneficios económicos de la empresa a nivel de las partidas de las propiedades, planta y equipo, pero puede ser necesaria para que la entidad logre obtener beneficios económicos derivados del resto de los activos. Ahora, tenemos la NIC 36. La NIC 36 habla del deterioro del valor de los activos. ¿Cómo vamos a aplicar esta norma? Es cuando lo que hablamos de la NIC 16 hayamos adquirido algún tipo de activo medioambiental, cuando tenga algún deterioro o se vea afectado de alguna manera, se va a tratar es con la NIC 36. Posteriormente vamos a hablar ahora de la NIC 37, en las cuales las obligaciones igualmente mencionadas en la NIC 16 van a verse tratadas con esta norma. Llámese las provisiones, los pasivos contingentes y los activos contingentes. Posteriormente, la NIC 38 habla de que los activos intangibles pueden poseer una relación directa derivada de los activos de impacto significativo en el ambiente, como por ejemplo podemos tener a las concepciones de petróleo, la minería, la explotación forestal. Todo esto se va a tratar contablemente con la NIC 38. Los tratamientos de los rubros relacionados con los costos ambientales, vamos a tener los activos medioambientales. Estos van a ser los que pertenecen a la empresa y están destinados para minimizar el impacto ambiental que tiene el ejercicio del objeto social en el entorno, el cual se espera obtener algún beneficio económico. Para entender esto de una manera adecuada, vamos a ver un ejemplo que tenemos en nuestra lámina, en el cual
habla de la compra de un material para la recuperación del medio ambiente, que se harán en campañas de limpieza por parte del personal designado. En nuestro asiento contable vamos a tener por el debe los inventarios medioambientales y por el haber vamos a tocar es el banco o las cuentas por pagar, dependiendo de cómo lo vayamos a manejar. Seguimos ahora con los pasivos medioambientales, los cuales serán las obligaciones contraídas por la empresa para la recuperación posterior del medio ambiente, en el cual se espera desprenderse de algún beneficio económico. Ahora veremos el ejemplo de los pasivos medioambientales. La empresa textilera XYZ vierte sus desechos en el río Arauca y son conscientes del daño que causan a la fuente hídrica con sus desperdicios. Cada año ellos realizan limpiezas del río y a la vegetación con maquinarias especializadas, y es por esto que este gasto es provisionado durante los 12 meses del año. Entonces, vamos a provisionar estos daños al medio ambiente. Vamos primero a tocar por el debe el gasto medioambiental y por el haber la provisión de daños medioambientales. A fin de año, al realizar la limpieza especializada al río y vegetación, se determinará el valor exacto que se debe pagar a la empresa, y es mayor la provisión, se realiza el siguiente ajuste. Entonces, vamos a tocar igualmente por el debe los gastos medioambientales y por el haber las provisiones por daño medioambiental, y la diferencia, porque obviamente tuvimos que cambió el monto de lo que teníamos provisionado, la diferencia la vamos a llevar a los bancos o a las cuentas por pagar. Ahora continuamos con los ingresos medioambientales. Estos van a ser los incrementos económicos relacionados con las actividades medioambientales, ya sean recibidos en efectivo o disminuyendo los gastos medioambientales. Ahora bien, vamos con el ejemplo de los ingresos medioambientales, en el cual tenemos que una empresa realiza una campaña de reciclaje con sus empleados y vecinos del sector. El material recogido es vendido por un valor económico a la empresa encargada de reciclar este material. Ese dinero será un ingreso medioambiental. Vamos a tener nuestro asiento, que es efectivo equivalente, por el debe, y vamos a tener los ingresos medioambientales por el haber. Siguiendo con esto, vamos a hablar de los gastos medioambientales, los cuales serán los gastos que se incurren en la empresa en las actividades relacionadas con el medio ambiente. Tendrán una relación directa o indirecta con la recuperación, saneamiento o prevención de los deterioros del entorno. Estos gastos van a ser asumidos como gastos operacionales. Vamos a hablar ahora del ejemplo de los gastos medioambientales. Tenemos que la empresa ABC compra 100.000 árboles para ser plantados en sustitución de los árboles talados para la construcción de las plantas de producción. Esa compra se considera un gasto ambiental por su alto valor. Vamos ahora con nuestro asiento contable, donde por el debe vamos a tener los gastos medioambientales y por el haber la partida de banco. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar de los costos medioambientales. Estos van a ser los gastos directamente relacionados con la producción de la empresa. Estos determinarán la cantidad y calidad del bien o servicio producido. Ahora, como manera de ejemplo, tenemos que la empresa YXZ se dedica a la venta de muebles de madera. Como la materia prima son árboles, la empresa debe comprar y plantar árboles para reemplazar los árboles talados y asegurar su materia prima. Esta actividad se considera como una actividad medioambiental. Por lo tanto, ese valor adicional de la compra de los árboles irá como mayor valor al costo de la producción final. Vamos ahora con nuestro asiento contable, donde por el debe vamos a tener los costos medioambientales y por el haber vamos a tener la salida del banco. Ahora vamos a hablar de la relación del costeo ambiental con los costeos ABC y el costo de calidad. El surgimiento del costo basado en actividades ha facilitado el costeo ambiental, ya que el costeo basado en actividades se fundamenta en la correcta asignación de los costos por producto. En la categoría de costo de estructura, la aplicación de este enfoque puede mejorar el desempeño económico como una consecuencia de mejora de la protección ambiental. Es importante que resaltemos que hay unas entidades que pueden tener productos que causen menos emisión y requieran menos controles ambientales que otros. De asignarles los costos ambientales a través de un sistema de costo tradicional puede dar una situación de que esta distribución arbitraria dé como resultado que estos productos absorban los costos y los daños causados por productos más contaminantes.
Si lo requiere, en la asignación de los costos se utilizan relaciones causales. En conclusión, el objetivo principal de una empresa es generar beneficios económicos, pero esto no puede ser lo único que guía las operaciones de ella. Existen otros factores, como es el caso de los efectos ambientales. Es vital importancia que la empresa tenga en conciencia este tipo de efectos, dado que puede cambiar el entorno de la empresa, en el sentido de los participantes del mercado deben de vivir en un entorno seguro para poder destinar sus recursos hacia la empresa. Todas las organizaciones deberían implementar un sistema de gestión ambiental, con el cual al menos pueden obtener una visión consciente de los daños que realizan y las posibles acciones que pueden implementar. Esto se apoya con la contabilidad ambiental, la cual, más allá de brindar nuevas clasificaciones de costo, permite que analicemos los costos asociados al impacto ambiental, de forma directa e indirecta, y a su vez el efecto económico. La contabilidad ambiental permitirá tomar mejores decisiones sobre qué producto vamos a tener, cómo lo vamos a producir y dónde lo vamos a producir. Asimismo, vamos a evitar que la empresa incurra en multas y otras consecuencias que pueden implicar unas graves pérdidas para la compañía. Mantener un control eficiente de los costos ambientales asociados a las actividades de la empresa permite que la gerencia tome decisiones más acertadas en base a los objetivos a corto y mediano plazo. Para finalizar, quisimos hacer un pequeño resumen de nuestra exposición en forma de un cuadro comparativo, el cual comienza de que cómo vamos a hacer los costos ambientales. Primero vamos a contabilizar los costos derivados del consumo de los recursos naturales. Estos costos van a ser registrados por estudios ambientales para la ejecución de las operaciones, van a ser recuperaciones o protecciones ambientales para la investigación y fortalecimiento de la calidad ambiental, planificación de la imagen y relaciones, los daños hechos por la empresa por el ambiente. ¿Para qué vamos a hacer este tipo de contabilización? Para desarrollar un sistema de contabilidad que permita el reconocimiento, organización, valoración y registro de las condiciones y cambios en el capital natural. Para vincular los indicadores de la evaluación de la sostenibilidad ambiental, para establecer el sistema de información que facilite el control y fiscalización de las acciones que afecten las condiciones naturales, y para estimar y registrar la información de las partidas contables que den en cuenta de los hechos económicos relacionados con el ambiente. ¿A quién va a ser dirigido esto? A los usuarios de la información financiera, a los interesados en las evaluaciones de gestión ambiental. ¿Qué vamos a utilizar o qué estaremos utilizando para hacer este tipo de contabilizaciones? Vamos a tener las normas internacionales de contabilidad, como ya lo mencionamos, las normas internacionales de información financiera, los boletines actualizados o las adaptaciones de la NIF emitidas por las representaciones gremiales de cada país, la información detallada del impacto ambiental, exigencias legales y administrativas de las organizaciones gubernamentales, las decisiones judiciales y las políticas, objetivos y metas organizacionales. Sin más nada que agregar a nuestra exposición, queremos darle gracias por su atención.